Buenas tardes, doctor Jesús Orangel. Buenas tardes, compañeros. La presente disertación tiene por finalidad el ensayo titulado Epistemología de la Ley Orgánica de Extinción del Dominio desde la visión de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyos autores son Jairo José Gira Alfaro, Óscar Alexander García Sánchez y quien les habla su servidor Jesús Roberto Figueroa Salazar. Ahora bien, dicha ley ha sido materia de intensos debates desde su aprobación en este año y tiene como objetivo principal establecer mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes relacionados o derivados de actividades ilícitas y la extinción de los derechos relativos al dominio de estos a favor de la República, sin contraprestación ni compensación alguna. Para combatir la corrupción y el crimen organizado, permitiendo al Estado confiscar bienes y recursos que se presumen fueron obtenidos a través de actividades ilícitas sin necesidad de una condena penal previa. De las buenas intenciones del Poder Legislativo al promover esta ley, su aplicación ha generado preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos y a las garantías procesales. A través de este ensayo se pretende estudiar la citada ley desde una perspectiva crítica, analizando sus posibles impactos en la justicia y violaciones de los derechos humanos, planteándose preguntas sobre su efectividad, lo que a criterio de estos autores violenta derechos humanos y garantías individuales, toda vez que al hacer referencia a la retroactividad, la nueva ley es indispensable la revisión del artículo 24 contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y es ineludible la revisión del artículo 137 relacionado al principio de legalidad. Casándonos estos autores desde la perspectiva epistemológica del derecho constitucional venezolano con varios precursores filosóficos que han influido en la comprensión y aplicación de las leyes y regulación relacionados con la propiedad. Uno de ellos es el filósofo alemán Immanuel Kant, quien desarrolló una teoría ética basada en la razón y la libertad. En su obra Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Kant establece que las acciones humanas deben ser juzgadas por su intención y no por su consecuencia. Otro precursor y pensador fue el francés Foucault, quien desarrolló una teoría crítica del poder y la disciplina. En su obra Vigilar y Castigar, Foucault analizó cómo el poder se ejerce a través de instituciones como la cárcel y la escuela, siendo aplicada esta idea en el derecho constitucional venezolano para proteger los derechos de las personas frente a posibles abusos de poder por parte del Estado o de otros actores. Igualmente encontramos al filósofo italiano Giorgio Agamben, otro precursor importante en la perspectiva epistemológica del derecho constitucional venezolano, quien desarrolla como obra el estado de excepción y analiza cómo el Estado puede suspender los derechos civiles y políticos de las personas en situaciones de emergencia. Esta idea ha sido utilizada en Venezuela para proteger los derechos de las personas frente a posibles violaciones por parte del Estado en situaciones de crisis o conflicto. De manera que cuando queda plasmado en la norma que el Estado otorgará a quien denuncie un porcentaje, prolifera en consecuencia la figura del patriota cooperante, terminología usada por los órganos policiales encargados de la seguridad de los ciudadanos y sus bienes. Desde esta perspectiva, tres aspectos de la indubio pro reo en el orden constitucional penal venezolano, que a criterio del profesor Ángel Serpa la ha llamado problemas específicos del derecho penal venezolano, en contraprestación a las garantías constitucionales del proceso, que tiene su ubicación fundamental desde la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Continuando con la autoría de nuestro ensayo, la Asamblea Nacional ha sancionado una ley orgánica de extinción de dominio mediante la cual ha regulado la institución de la confiscación que prevé por vía de excepción el artículo 106 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, designada como base en la inconstitucionalidad de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sanciona igualmente el 28 de abril del 2023, en cuestión de horas al recibir ese mismo día el oficio de la Asamblea Nacional, remitiéndole el texto de la mencionada ley orgánica de extinción de dominio, que se había sancionado el día anterior, 27 de abril. Declaró la constitucionalidad de carácter orgánico de la misma conforme lo exigía el artículo 203
de la Constitución. La Sala basó su consideración sobre dicha declaratoria de constitucionalidad, el carácter orgánico de la ley, en el hecho de que la misma es un cuerpo normativo que regula materias vinculadas en el desarrollo de los derechos constitucionales como lo exige la norma constitucional. La ley, sin lugar a dudas, desarrolló aspectos medulares que se refieren al derecho constitucional a la propiedad privada garantizada en el artículo 115 de la Constitución, limitándolo a lo que resulta de lo que declara el artículo 22 de la propia ley, al especificar entre sus finalidades reafirmar la aplicación y reconocimiento del derecho a la propiedad, teniendo presente que los bienes adquiridos con recursos de origen ilícito no adquieren legitimidad ni consolidan el derecho a la propiedad, por lo que no pueden gozar de protección constitucional o legal. Y además, al precisar el artículo 6, que la extinción de dominio tendrá como único límite el derecho de propiedad lícitamente obtenido como valor constitucional y cuyos atributos se ejercen de conformidad con la función social prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. La ley orgánica busca regular mecanismos de extinción de la propiedad privada a favor del Estado sin compensación. La Sala Constitucional, en su análisis de la constitucionalidad de carácter orgánico de la ley para determinar si la misma se enmarcaba en el desarrollo de los derechos constitucionales previstos en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solo hizo referencia a otro nuevo derecho constitucional que dedujo del texto fundamental, que calificó como el derecho constitucional a la protección, así como de otros intereses por parte del Estado, que regularía el artículo 116 de la misma Constitución, derecho constitucional a la protección patrimonial y de otros intereses del Estado, que según la Sala Constitucional constituye un derecho irrenunciable a clara incidencia con el resto de los derechos fundamentales, por lo que sus cláusulas, que en una u otra forma solo están presentes en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que están presentes en todos los sistemas constitucionales, muy ocupados, muy debatidos tanto por la doctrina procesal constitucional como en el ámbito de las distintas reformas constitucionales. Vale decir que el principio de presunción de inocencia surge de la misma Declaración de los Derechos del Hombre. La existencia de debilidades jurídicas sin quien lo hace culpable es más bien el respeto a la sociedad y asumiendo una conducta antijurídica que es típica, es culpable y que es valioso con respecto a la ley, y que es en la explicación sugeriría que una vez que él realiza el ilícito surge la posibilidad institucional, es decir, el poder público asume todo el andamiaje institucional, con lo cual cuentan fiscales, jueces, policías, peritos para ejercer nada más que el poder punitivo, por lo que digamos que es simultáneo al llamado indubio pro reo, por no hablarse de una historia o social que sería a lo largo de los siglos, a lo que muchos milenios que personas han sido sancionadas sin evidencia, sin una racionalidad, cuantos actos procesales sin verificar que se hicieron sin respeto al principio de legalidad. En cuanto a este tema, ha sido tratado por muchos autores el concepto de revisión del debido proceso, ya que la duda razonable y presunción de inocencia dan fuerza a tres variables constitucionales del proceso, obviamente que asume la norma constitucional que establece lo que muchos autores llamarían la irretroactividad de la ley. El propio texto de la Constitución, el artículo 524, se puede ver desde dos situaciones jurídicas: debido proceso, un debido proceso propio, que serían las normas que se ubican dentro del artículo constitucional, comenzando o iniciando por el derecho a la defensa en el numeral 1 y terminando en el numeral 8 del artículo 49, la omisión injustificada y el debido proceso amplio. Es decir, normas distintas a las del artículo 49 que regulan las garantías constitucionales del proceso, que son tan o más importantes que el propio artículo 29. Dentro de este extenso debido proceso precisamente vamos a encontrar el indubio pro reo del artículo 524 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual señala que ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo sino cuando impone un punto menos
buena primera hipótesis, seguimos las leyes procesales, se aplicarían desde el momento en que entren en vigor en los procesos que se encuentren en curso. No obstante, la ley en estudio atenta contra la propiedad privada y pone en riesgo el principio de legalidad, el principio del debido proceso, y también afecta la presunción de inocencia, por lo que es muy probable que ciudadanos inocentes pierdan sus propiedades. Además de lo anteriormente indicado, esos recursos van a ser manejados de manera discrecional por el Poder Ejecutivo. El Estado además podrá decomisar los bienes relacionados a delitos como la corrupción, delitos de delincuencia organizada. En términos generales y por lo antes señalado, se puede entender que la norma en estudio viola los derechos humanos y garantías individuales, ya que además existe la posibilidad de que el Estado no lleve a cabo la reparación del daño causado a las personas que le hayan quitado sus bienes y aún no se determine o acredite que existe un delito alguno. En consecuencia, es importante señalar, conocer qué dice nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre la propiedad. Ella nos habla de una excepción al derecho de propiedad plenamente garantizado como un derecho humano, como un derecho constitucional, y destaca la palabra desde la visión de estos investigadores porque una idea de exclusividad solo se puede hacer para afectar el inmueble, salvo por causa de utilidad pública o causa de interés social. De modo que hablamos del Estado con un factor que se descompone en criminógeno y todas las circunstancias que rodean a este asunto, porque hay muchas explicaciones de un orden crítico. En esta materia no existe un Estado de Derecho donde la falta de independencia del Poder Judicial, el Ministerio Público, un Estado comunal constitucional y un socialismo versus el Estado social, lo que a nuestro criterio el desarrollo del derecho humano a la propiedad aún requiere una ampliación. Dicho esto, no existe un verdadero desarrollo en esta ley. Lo que está haciendo es limitar la posesión precaria porque no hay dominio pleno, porque a lo que está ilegal no se le puede atribuir un carácter de legalidad cierta. Lo cierto es que esto obedece a factores críticos adicionales, acción retroactiva e imprescriptible que genera una gran inseguridad jurídica. De manera que esta ley se va a aplicar inmediatamente, sin vacaciones hacia adelante ni hacia atrás, sin límite de tiempo, y no hay garantía suficiente para terceros que hayan adquirido los bienes de buena fe. Aunque se habla de terceros de buena fe, pero no se dice cuál es la defensa que tendrán ese tercero que ha actuado de buena fe. Un detalle muy importante es cómo la ley se omite por completo el error judicial. Uno de los argumentos más fuertes contra la pena de muerte es el error judicial que ejecuta a la persona equivocada. También sobre este tema de extinción de dominio se incluye la declaración de dominio a favor del Estado sobre los bienes patrimoniales de las personas naturales y jurídicas relacionados con actividades ilícitas mediante sentencia firme sin contraprestación ni compensación de ninguna naturaleza, salvaguardando los derechos de terceros y de los que actúan de buena fe. Recordemos que el texto del artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se dan dos supuestas violaciones a los derechos humanos, violación a la ley penal y afectación a los derechos de las víctimas. Ya hemos expropiado un Estado propietario, un gigantesco Estado empresarial voluminoso, comparable solo a lo que fue el Estado soviético, el Estado chino. Ya sabemos lo que pasa con eso, porque un Estado poco eficiente, improductivo, que está en pobreza, un Estado que no logra satisfacer las necesidades laborales del pueblo y que está atado prudentemente, no pone en senda el cumplimiento debido a la debida diligencia y deberes del ciudadano. Digamos que el tema predominante para este asunto no es bueno, es la definición de bienes ilícitos afectados sobre todo por este tipo de activos. De manera que se consideran delitos de delincuencia organizada, además de los tipificados en la ley, todos los contemplados en el Código Penal y demás leyes penales. Es decir, que se encuentran en más de 90 leyes y en más de 900 delitos, según las matemáticas con las estadísticas que hemos podido adelantar. Ninguno en ambos son concretamente del 27 al 53 del texto, pero también se extiende a modo de remisión de la ley un enorme grupo de figuras delictivas y no se define la delincuencia organizada como la obtención directa o indirecta de un beneficio económico.
Estas leyes del crimen organizado se restringen exclusivamente al beneficio económico ilícito. No es a cualquier tipo, porque si no hay clave para el desfalco espiritual o enriquecimiento espiritual, está bien y es peligrosa esa interpretación, porque darle una oportunidad a una norma en blanco y aplicar esta norma por analogía a cualquier situación humana de relación social, no necesariamente económico. Siguiendo con la autoría de nuestro ensayo, para finalizar, consideramos que existen muchas implicaciones no solo de carácter procesal, sino también de carácter normativo en el proceso penal venezolano. Revisando la ley que hoy nos ocupa desde nuestra perspectiva investigativa, señalamos las siguientes sugerencias generales de una ley orgánica de extinción de dominio desde una perspectiva de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a través de consultar fuentes legales actualizadas, referenciales, útiles como la del doctor Rodrigo Rivera, entre otros tratadistas, que nos permiten una visión epistemológica legal específica antes de tomar cualquier acción. Señalamos algunas recomendaciones, como por ejemplo el respeto a los derechos constitucionales. La ley orgánica debe garantizar el respeto de los derechos y garantías consagrados en la Constitución venezolana, como el debido proceso, la propiedad privada, la presunción de inocencia, la defensa, la intimidad y la inviolabilidad del hogar. La extinción de dominio debe llevarse a cabo dentro de los límites legales y constitucionales establecidos. Definiciones claras y precisas. Esto quiere decir que la ley debe definir claramente los conceptos y términos utilizados en relación con la extinción de dominio, como los delitos que pueden dar lugar a la confiscación de bienes, los procedimientos para llevar a cabo la extinción de dominio y los derechos de las partes involucradas. Esto evitará ambigüedades y posibles abusos de la ley. También podemos establecer la proporcionalidad y necesidad de la ley de extinción de dominio solo que pueda aplicar cuando sea estrictamente necesario y proporcional al delito cometido. Debe existir una conexión directa entre el delito y los bienes sujetos a extinción de dominio. Igualmente, a realizar una revisión al debido proceso y garantías judiciales, la ley debe asegurar que se respete el debido proceso en todos los aspectos de extinción de dominio. Esto incluye el derecho a ser oído, el derecho a presentar pruebas, el derecho a un juicio justo y el derecho a recurrir a las decisiones judiciales. Asimismo, la separación de poderes y control judicial es importante que la ley establezca un adecuado control sobre el proceso de extinción de dominio. Los tribunales deben tener la facultad de revisar y aprobar cualquier decisión relacionada con la confiscación de bienes, evitando así posibles abusos o arbitrariedades. Transparencia y rendición de cuentas también viene a ser otro de los propósitos para promover la transparencia de la ley de dominio. Esto implica la supervisión y control, así como la obligación de rendir cuentas por parte de las autoridades encargadas de aplicar la ley. Otro punto es la protección de los terceros de buena fe. La ley debe establecer mecanismos para proteger los derechos de terceros de buena fe que puedan verse en esta ley. ¿Para qué? Para salvaguardar y evitar que las personas inocentes sufran de pérdidas de bienes sin su debido proceso. Estas recomendaciones generales pueden servir como puntos de partida para el desarrollo de una ley orgánica de extinción de dominio en Venezuela eficaz, eficiente y sostenible, siendo fundamental que se realice un análisis jurídico exhaustivo y se tenga en cuenta el contexto de las necesidades específicas del país. Es importante consultar con expertos lo que viene a ser el estudio constitucional de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas en salvaguarda de los derechos humanos. El respeto y carácter de las instituciones fiscales obedece también desde una perspectiva que las fiscalías no tienen el dominio o no han sido creadas las fiscalías especiales con esa competencia en delitos de corrupción, en delitos de financiamiento del terrorismo, legitimación de capitales, tráfico de sustancias, a afrontar dichos casos. Nos hacemos solidarios de la presente investigación. Debe tener un estudio de una realidad sociológica cultural que es urgente para el manejo de una ley de esta envergadura en nuestra nación como nuestro querido país, Venezuela. Visión inconstitucional de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano al designar a tribunales civiles de Caracas para encargarse de las causas en que aplique la Ley Orgánica de Extensión del Dominio desde la visión epistemológica del derecho ante la violación de principios y garantías constitucionales.
Desde una perspectiva epistemológica del derecho, la decisión del TCJ, Tribunal Supremo de Justicia, de designar a tribunales civiles para conocer las causas relacionadas con la ley de extinción de dominio puede ser vista como inconstitucional y violatoria de los principios y garantías constitucionales a juicio de estos investigadores. En este mismo sentido, se podría argumentar que la decisión del TCJ es contraria al principio del debido proceso, ya que se está privando a los acusados su derecho a un juicio justo y equitativo al asignar tribunales civiles las áreas para conocer de estas causas de ley de extinción de dominio. Es evidente, a criterio de estos investigadores, entonces, desde una perspectiva epistemológica, que el Tribunal Supremo de Justicia de designar a los tribunales civiles para conocer las causas relacionadas con la extinción de dominio se puede ser vista de una manera inconstitucional y violatoria a los principios y garantías constitucionales, ya que es importante que cualquier decisión relacionada con la aplicación de esta ley se base en una interpretación clara y consistente de la misma, así como un compromiso con la justicia y el Estado de Derecho. Desde la perspectiva de estos investigadores, el impacto constitucional que produce esta decisión del TCJ de designar a tribunales civiles para que se encarguen de las causas donde aplique la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, señala que la competencia recaerá en los tribunales de primera instancia civil y los tribunales superiores civiles hasta tanto se conformen los tribunales especializados, tal como lo establece la disposición transitoria de la misma ley. En otro orden de ideas, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de designar los tribunales civiles de Caracas para encargarse de las causas en que aplique la ley de extinción de dominio tiene impacto social significativo. En primer lugar, esta decisión puede afectar a los propietarios de bienes que sean objeto de extinción de dominio, ya que ahora tendrán que presentar sus casos ante tribunales civiles que podrían no estar especializados en este tipo de asuntos. Es por ello que además consideran estos investigadores que esta decisión puede tener un impacto en la eficacia de la ley de extinción de dominio en sí misma, si los tribunales civiles no están debidamente capacitados o no tienen los recursos necesarios para manejar estos casos. Es posible que se produzcan retrasos en la resolución de los mismos, lo que podría socavar la efectividad de la ley. Por otro lado, la designación de tribunales civiles para manejar casos de extinción de dominio también puede tener implicaciones más amplias para el sistema judicial venezolano, ya que si bien es cierto que esta decisión se tomó temporalmente hasta que se conformen los tribunales especializados, podría sentar un precedente para futuras decisiones sobre las competencias de los tribunales en otro asunto. En última instancia, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia dependerá en gran medida de cómo implemente en la práctica y de si garantiza el debido proceso y la protección de los derechos de todas las partes involucradas. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de designar a los tribunales civiles de Caracas para encargarse de las causas en que aplique la Ley Orgánica de Extinción de Dominio tiene un impacto social significativo. En primer lugar, esta decisión puede afectar a los propietarios de bienes que sean objeto de extinción de dominio, ya que ahora tendrán que presentar sus casos ante tribunales civiles que podrían no estar especializados en este tipo de asuntos. Además, esta decisión puede tener un impacto en la eficacia de la ley de extinción de dominio en sí misma. Si los tribunales civiles no están debidamente capacitados o no tienen los recursos necesarios para manejar estos casos, es posible que se produzcan retrasos en la resolución de los mismos, lo que podría socavar la efectividad de la ley. Por otro lado, la designación de tribunales civiles para manejar casos de extinción de dominio también puede tener implicaciones más amplias en el sistema judicial venezolano. Si bien es cierto que esta decisión se tomó temporalmente hasta que se conformen tribunales especializados, podría sentar un precedente para futuras decisiones sobre la competencia de los tribunales en otros asuntos. En esta última instancia, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia dependerá en gran medida de cómo se implemente en la práctica y de si se garantiza el debido proceso y la protección de los derechos de todas las partes involucradas.